Bienvenidos al lado oscuro de la Candem Fandom. Algunos, los más pragmáticos y menos dados a la ensoñación, creen que se trata de una simple formalidad. Can y Demet trabajaron juntos, mantienen una relación cordial y es lógico que se sigan en redes sociales y que interactúen de vez en cuando con sus publicaciones. Desde esta perspectiva, el like no tendría ninguna connotación romántica ni indicaría un posible acercamiento sentimental. Sería simplemente un gesto de cortesía entre dos profesionales que se respetan. Aburrido pero plausible. Otros, sin embargo, los más románticos y soñadores, ven en este me gusta una señal mucho más alentadora. Creen que Can y Demet nunca han dejado de estar en contacto, que su relación es mucho más profunda de lo que nos han querido mostrar a la opinión pública y que este like es una forma sutil de expresar su apoyo y su admiración hacia Demet. Incluso hay quienes se atreven a fantasear con una reconciliación inminente, con un reencuentro amoroso que nos devuelva la magia de Erkentzicus y nos haga creer de nuevo en los cuentos de hadas. Un escenario de película que a todos nos gustaría ver hecho realidad. Y yo os pregunto a vosotros, mis queridos detectives turcos, ¿qué opináis? ¿Cuál es vuestra teoría? ¿Sois de los que apuestan por la simple amistad o creéis que hay algo más entre Can y Demet? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me muero por leer vuestras opiniones y saber qué pensáis de este culebrón que nos tiene enganchados a todos. Pero volvamos al epicentro de la noticia. Más allá del me gusta en sí, lo que resulta verdaderamente interesante es el contexto en el que se produce. Can Yaman ha estado muy activo en redes sociales en las últimas semanas, compartiendo fotos y vídeos de sus proyectos profesionales, mostrando su faceta más personal y conectando con sus fans. Demet Özdemir, por su parte, también ha estado muy ocupada con sus propios proyectos, tanto en televisión como en el cine. Ambos están en un momento crucial de sus carreras, cosechando éxitos y consolidándose como dos de las estrellas más importantes del panorama turco. Y en medio de toda esta vorágine de trabajo y compromisos, Can Yaman encuentra un hueco para darle el like a una foto de Demet. ¿Casualidad? No lo creo. En el mundo del espectáculo y más concretamente en el universo Candem, no existen las casualidades. Todo tiene un significado, aunque a veces nos cueste descifrarlo. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. La foto de Demet en cuestión no es una foto cualquiera. Es una imagen en la que se la ve especialmente radiante, feliz y segura de sí misma. Es una foto que transmite una energía arrolladora y que, sin duda, llama la atención. Podría ser que Can Yaman se haya sentido atraído por esta imagen renovada de Demet. Podría ser que haya recordado los buenos momentos que vivieron juntos durante el rodaje de Erkentzicus. Podría ser que esa sonrisa le haya removido algo en su interior. Es imposible saberlo con certeza, por supuesto. No podemos meternos en la cabeza de Can Yaman y descubrir qué le llevó a darle el like a la foto de Demet. Pero lo que sí podemos afirmar es que este gesto ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de la pareja. Ha demostrado que a pesar del tiempo y la distancia, Can Yaman y Demet Özdemir siguen presentes en la vida del otro, aunque sea de forma virtual. Y eso en el mundo del espectáculo turco, donde las relaciones son a menudo efímeras y superficiales, es algo que merece la pena destacar. Quizás no haya un romance secreto, quizás no haya una reconciliación inminente, pero lo que sí hay es una conexión, un vínculo que trasciende la pantalla y que sigue emocionando a miles de personas en todo el mundo. Una conexión que se forjó durante el rodaje de Erkentzicus y que, a pesar de los rumores, las críticas y los proyectos profesionales por separado, sigue viva en el imaginario colectivo. Pero como siempre es importante mantener la cordura y no dejarnos llevar por la fantasía. No podemos creer que un simple me gusta es la prueba irrefutable de un amor eterno. Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas libres, con sus propias vidas, sus propias prioridades y sus propias decisiones. Y es fundamental respetar sus elecciones, sean cuales sean. Lo que sí podemos hacer es disfrutar del misterio, de la especulación, del juego de las pistas y las señales. Porque al fin y al cabo el amor es así, impredecible, sorprendente y lleno de matices. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, el amor sigue siendo un enigma fascinante que nos mantiene enganchados a sus vidas y a cada uno de sus movimientos. Y hablando de enganchados, no puedo evitar recordar la química innegable que Can y Demet exhibieron en Erkentzicus. Esa conexión mágica que traspasaba la pantalla y nos hacía creer que su amor era real. ¿Era solo una actuación magistral?
¿O había algo más, una chispa genuina que hizo que sus personajes fueran tan creíbles y entrañables? Esa es otra de las preguntas que nos hacemos constantemente y que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Es cierto que la serie terminó hace mucho tiempo y que ambos han tomado caminos diferentes, pero la huella que dejaron en nuestros corazones sigue imborrable. Y cada vez que vemos una foto de ellos juntos, o una noticia que los relaciona, inevitablemente nos emocionamos y recordamos aquellos momentos mágicos que nos regalaron en la pantalla. Momentos que nos hicieron reír, llorar, soñar y creer en el poder del amor verdadero. Así que en resumen, el me gusta de Can Yaman a la foto de Demet Özdemir es mucho más que un simple me gusta. Es una señal que reaviva la llama de la esperanza de los fans, que alimenta la especulación y que nos recuerda la magia de Erkencikus. Es una prueba de que a pesar del tiempo y la distancia, Can y Demet siguen presentes en la vida del otro de alguna manera. Quizás como amigos, quizás como compañeros de profesión, o quizás como algo más. Y ahora, para poner el broche de oro a este vídeo, me gustaría daros las gracias a todos por vuestra compañía, por vuestros comentarios y por vuestro apoyo incondicional a este canal. Espero que hayáis disfrutado de este análisis en profundidad y que os haya ayudado a comprender un poco mejor el fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras teorías y saber qué pensáis de este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. ¿Creéis que Can y Demet volverán a estar juntos algún día? ¿O pensáis que su relación se limita a una simple amistad? Contadme todo. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ni uno solo de nuestros vídeos. Os prometo que siempre os traeremos las últimas novedades del mundo del espectáculo turco con mucho rigor, mucha pasión y, por supuesto, mucho salseo. Nos vemos en el próximo vídeo, corazones. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Que el amor turco os ilumine el camino.